Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a seguir descubriendo una historia profundamente conmovedora. El camino de Ye, Huyen y la pequeña Maya. Después de tanto dolor y tantas dificultades, esta pequeña familia por fin ha encontrado calor, amor y un hogar de verdad. Entre comidas compartidas, mañanas tranquilas y promesas llenas de cariño, cada momento los une más. Pero, ¿podrá esta felicidad durar? Acompáñenme para descubrirlo. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios llenos de emoción. Hoy les traigo la continuación de esta hermosa historia sobre Ye, Huyen y la pequeña Maya. Una familia que finalmente ha encontrado la paz después de tantos años de dificultades. De un hombre marcado por un dolor silencioso. Ye entró en la vida de Huyen como una brisa suave, sin imponerse, pero convirtiéndose poco a poco en el pilar firme en el que tanto la madre como la hija podían apoyarse. Y Huyen, después de años de sobrevivir en lugar de vivir, finalmente se ha permitido sonreír sin miedo, soñar con un hogar verdadero que dure. En cuanto a Maya, esa niña pequeñita con un corazón más grande que el cielo, es el hilo que los une a todos. Comen comidas calientes juntos, se despiertan bajo el mismo techo, se abrazan sin dudar, van al mercado en compañía, ríen a carcajadas y realmente viven como una familia de verdad. Pero incluso en los momentos de paz, pequeñas preocupaciones aún persisten, sombras del pasado. Viejos conflictos que podrían regresar sin aviso. ¿Será esta felicidad lo suficientemente fuerte? ¿Protegerá a Huyen y a Maya hasta el final? Si has estado siguiendo esta historia, no olvides dar like al video para darme fuerzas y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos emotivos. Y ahora, continuemos el viaje de esta familia. Esa tarde, la luz del sol se derramaba por el patio como hilos dorados suaves, envolviendo todo en un resplandor cálido que parecía una invitación a la felicidad. Desde la cocina, finas columnas de humo ascendían, llevando el aroma reconfortante de cebollas fritas, una señal inconfundible de que se preparaba algo especial. Huyen estaba junto a la estufa, moviéndose con rapidez pero gracia, sus manos trabajando casi por instinto. Una sonrisa suave reposaba en sus labios todo el tiempo. No había sentido esta clase de felicidad en años. No se trataba de la comida en sí, sino del hecho de que, por primera vez, cocinaba en un hogar compartido con el hombre que su corazón había elegido. Maya corría de un lado a otro por el patio, con una cuchara de madera en su pequeña mano como un distintivo de importancia. «Mamá, deja que Maya te ayude a elegir las verduras», gritó emocionada. «Hoy vienen invitados». Ye observaba la escena desde el porche, limpiando la mesa recién lavada. Su corazón se sentía como si se derritiera. Para él, este momento, simple, cotidiano y cálido, era el mayor regalo que la vida le había dado. Entró en la cocina y rodeó suavemente a Huyen con sus brazos desde atrás. «¿Estás cansada?», preguntó en voz baja. «Déjame encargarme yo». Huyen puso su mano sobre la de él y negó con la cabeza. «No estoy cansada», dijo suavemente. «Solo estoy feliz». Uno a uno, los vecinos comenzaron a llegar. Traían ofrendas simples, platos de frutas, botellas de salsa de pescado, manojos de hierbas frescas, cosas pequeñas llenas de afecto sincero. Una mujer mayor sonrió cálidamente a Huyen. «Hoy luces hermosa», dijo. «Ahora estás casada. Recuerda cuidarte bien, ¿de acuerdo?». Huyen se sonrojó y asintió. «Sí, tía, lo haré». Maya salió corriendo orgullosa, con el pecho hinchado. «Soy la hija de mamá Huyen y del tío Ye», anunció. «Hoy somos 3 en casa». Las risas se extendieron por el patio. Un vecino joven bromeó. «¿Entonces Maya es la jefa de la casa ahora?». Maya asintió seriamente. «Sí. El tío Ye dice que soy una princesa». Ye rió desde atrás y le revolvió el cabello suavemente.
Y las princesas siempre tienen razón. El patio se llenó de risas, ligeras y desinhibidas. Cuando todos se sentaron a la mesa, Ye se puso de pie y levantó su taza de té. Su voz era calmada pero firme. «Solo quiero decir una cosa hoy», comenzó. «Gracias a todos por haber estado siempre allí para Huyen y su hija». Hizo una pausa y continuó. «Y hoy quiero pedirles oficialmente que acepten a Huyen y a Maya como mi familia». Los aplausos estallaron de inmediato. Sonrisas y miradas cálidas rodearon a Huyen y Maya. Huyen miró a Ye, con los ojos brillando suavemente como el agua bajo el sol. No dijo una palabra. Simplemente apoyó la cabeza en su hombro. Maya levantó la mano al aire y gritó: «Yo acepto al tío Ye como mi papá». Las risas estallaron de nuevo. Un vecino anciano se secó los ojos y dijo suavemente: «Huyen, has sufrido tanto. Ahora que tienes a alguien que te ama, debes vivir feliz. Todo estará bien». Por primera vez en muchos meses, Huyen sonrió de verdad, y Ye la miró con una mirada que decía más que cualquier promesa hablada: «Te cuidaré. Cuidaré a Maya. Protegeré a esta familia». Cuando la comida estaba casi terminada, Maya de repente se puso de pie en medio del patio, con las manos en las caderas como si fuera a hacer un anuncio importante. «Escuchen todos. A partir de hoy, 3 personas duermen juntas en mi casa». Huyen casi desapareció de vergüenza. «¡Maya! ¿A qué estás diciendo?». Ye rió hasta que le salieron lágrimas en los ojos. «Entonces esta noche», bromeó alguien, «¿dónde dormirá papá?». Maya pensó un momento y respondió con confianza: «Papá duerme en el medio». Una vez más, las risas llenaron el patio, suaves y cálidas como el sol de la tarde. En ese momento, nadie se preocupaba por tormentas ni temía al mañana. Solo había felicidad, completa y reconfortante, como la sopa humeante frente a ellos. Esa noche, una brisa suave entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma de flores silvestres del patio trasero. El pequeño dormitorio estaba iluminado por una luz nocturna amarilla cálida, que envolvía a los 3 en una sensación de seguridad. Ye acababa de bañar a Maya. Ella llevaba un camisón color crema, con el cabello aún un poco húmedo y el dulce aroma del champú de bebé en el aire. Con un saltito, Maya subió a la cama y se metió bajo las sábanas, con los ojos brillando. «Mamá, papá, vengan aquí», dijo impaciente. «Les voy a contar un cuento». Huyen rió mientras le secaba suavemente el cabello a Maya. «Espera un momento, cariño. Primero arreglo las sábanas». Se acostaron tal como Maya había declarado antes. Ye a la izquierda, Huyen a la derecha y Maya justo en el medio. La niña extendió los brazos orgullosa. «Les voy a contar el cuento de la princesa roja y el dragón negro», anunció. «Me lo inventé yo misma». Huyen parpadeó sorprendida. «¿Ahora sabes inventar cuentos?». Maya asintió entusiasmada. «Sí, porque hoy estoy tan feliz que tengo muchos cuentos para contar». Y entonces comenzó. Su voz era clara y brillante, sus manos se movían animadamente. Hace mucho tiempo había una princesa atrapada en una casa fría. No tenía a nadie que la amara. Todas las noches abrazaba su almohada y dormía sola. Huyen se quedó helada. El cuento le resultaba dolorosamente familiar. Pero un día, continuó Maya sin darse cuenta, apareció un dragón negro amable, fuerte y guapo. Ye soltó una carcajada y le tocó la cabeza suavemente. «Guapo, ¿eh?». «Sí», dijo Maya con confianza, «porque el dragón se parece un poco a papá Ye». Huyen se tapó la boca para ocultar la risa, con los ojos suaves como el agua. Maya bajó la voz dramáticamente. El dragón dijo: «No tengas miedo. Ahora estoy aquí. Si alguien te hace llorar, soplaré fuego y te protegeré». Huyen rió, pero lágrimas brotaron en sus ojos. Ye apretó suavemente la mano de Maya. «Y luego», dijo Maya, abrazando el brazo de Ye, «el dragón llevó a la princesa a una casita con sol,
sopa deliciosa y alguien que la abrazaba todas las noches. Huyen miró a Ye con la mirada detenida. No era solo un cuento. Maya había expresado los sentimientos que Huyen nunca supo cómo decir. Al final, terminó Maya suavemente. La princesa fue feliz, porque encontró a alguien que la amaba, y ella también lo amaba. Huyen se inclinó y besó la frente de Maya. «Eres mucho más sabia de lo que pensaba», susurró. Maya los abrazó fuerte a los dos. «Amo mucho a mamá y a papá, y quiero que nunca nos separemos». Esas palabritas hicieron que el pecho de Ye se apretara. Los atrajo más cerca, abrazándolos como si temiera que al soltarlos todo desapareciera. «Papá no se va a ninguna parte», dijo firmemente. «Lo prometo». Huyen apoyó la cabeza en su hombro, con lágrimas cayendo. Lágrimas de felicidad que nunca pensó que le estarían permitidas. Fuera, las cortinas se mecían suavemente con la brisa nocturna. Dentro de esa pequeña habitación, una nueva familia se estaba formando en silencio. Sin lujos, sin ruido, solo paz. Y una felicidad tan completa que cualquiera que la viera no podía evitar sonreír. La mañana siguiente llegó en silencio, antes de que el sol saliera del todo. Rayos pálidos de luz se filtraban por la ventana, rozando suavemente 3 rostros acurrucados juntos. La cabeza de Huyen reposaba en el hombro de Ye, su respiración lenta y constante. Su brazo la rodeaba protectoramente, su mano sosteniendo la de ella como si temiera que se desvaneciera si aflojaba. Entre ellos, Maya se acurrucaba como un gatito pequeño, cálida y en paz. La habitación estaba tan quieta que se oía claramente el viento moviéndose por el porche afuera. Maya fue la primera en despertar. Sus ojos se abrieron parpadeando, aún pesados de sueño. Giró la cabeza a la izquierda y vio a Ye, profundamente dormido, con expresión calmada y gentil. Luego giró a la derecha y miró a su madre, Huyen, con el cabello derramado sobre una mejilla, el rostro más suave que Maya jamás había visto. Con cuidado, Maya extendió la mano y tocó el brazo de su madre. «Mamá, ¿estás despierta, mamá?», susurró. Huyen no se movió. Maya se acercó más y le dio un besito pequeño en la mejilla. «Despierta, mamá, es mañana». Luego se volvió hacia Ye, hizo un puchero adorable y le dio un beso suave también. «Papá, despierta conmigo». Casi de inmediato, Ye abrió los ojos y vio el rostro pequeñito tan cerca. Rió bajito. «Bueno, con un beso así, ¿cómo no voy a despertar?». Maya sonrió radiante y le rodeó el cuello con los brazos. «Los desperté para el desayuno». Huyen se removió lentamente y abrió los ojos. Entrecerró los ojos al ver a los dos acurrucados. «¿Qué están susurrando tan temprano ustedes dos?». Maya se cambió rápidamente y los abrazó a los dos a la vez. «Los desperté. Somos 3 en la casa». Huyen rió, atrayendo más a su hija. «Sí, cariño. 3 personas». Luego miró a Ye, con una mirada gentil y llena. En ese momento, Ye lo sintió claramente. Pertenecía aquí. Este lugar, este calor, estas 2 personas, eran su familia. En la cocina, el sonido de huevos chisporroteando llenaba el aire. El agua hervía suavemente en la estufa para el té, mientras Huyen cortaba frutas en la encimera. Maya estaba sentada a la mesa, balanceando las piernas, tarareando feliz mientras esperaba. Cuando Huyen se volvió para tomar un plato, Ye se acercó por detrás y le rodeó la cintura con un brazo. «Buenos días, mi amor», murmuró. Huyen se sobresaltó un poco. Luego sonrió a pesar de sí misma. «Maya está ahí», susurró. Ye se inclinó y le besó la mejilla. «Por eso tenemos que ser rápidos», bromeó. Maya de repente saltó, con las manos en las caderas. «¡Papá!», protestó. Ye se volvió fingiendo confusión. «¿Qué pasa?». Maya hinchó las mejillas. «No es justo. Yo besé a papá y a mamá esta mañana también. Ahora los dos tienen que besarme a mí». Huyen rió y abrió los brazos.
De acuerdo, princesa, ven aquí. Los dos adultos besaron a Maya en las mejillas al mismo tiempo. Maya cerró los ojos, sonriendo de oreja hasta oreja. Bien, ahora está justo. La pequeña cocina se llenó de risas, dulces y brillantes, como miel derritiéndose en el sol de la mañana. Cuando sirvieron el desayuno, Ye se sentó junto a Maya. La niña apoyó la cabeza en su brazo, con voz suave. «Papá, no te vayas a ninguna parte». Ye miró a Huyen, luego a Maya, y le acarició el cabello suavemente. «No me voy a ninguna parte», dijo cálidamente. «Todas las mañanas estaré aquí para besar a mi princesa». Huyen sintió que su corazón se derretía. Bajo la mesa, Ye buscó su mano y la apretó suavemente. «Y te amaré todos los días», añadió en voz baja. Huyen bajó la cabeza con los labios curvándose en una sonrisa tímida. Maya exclamó dramáticamente: «Mamá y papá se están sonrojando». Los tres estallaron en risas, claras y ligeras, como la primera mañana de una nueva familia. Después del desayuno, Maya se cambió al uniforme amarillo claro. Su mochilita pequeña rebotaba detrás mientras caminaba. Huyen le trenzó cuidadosamente el cabello en 2 coletas ordenadas, con dedos gentiles y expertos. El rostro de Maya brillaba de emoción. Huyen se agachó para abotonarle la camisa. «Mi princesa es la niña más bonita de la clase hoy». Maya giró confiada. «Lo sé. Papá, recuerda llevarme temprano. Hoy mi amiga Lei y yo practicamos el baile antes de clase». Huyen salió con un cartón de leche y se lo dio a Maya. «Bébetelo todo. Yo te recojo al mediodía». Maya abrazó fuerte a su madre. Luego tomó la mano de Ye. «Papá, vámonos». Ye empujaba la bicicleta lentamente por el camino familiar. Maya iba sentada en el asiento trasero, balanceando las piernas y cantando suavemente la canción que practicaba para su baile. Ye miró hacia atrás con una sonrisa. «¿Qué canción bailan hoy?» «La canción del pequeño sol», respondió Maya orgullosa. «La maestra dijo que bailo muy bien y que debería bailar para mis compañeros también». Ye fingió asombro. «Vaya, mi hija se está convirtiendo en una verdadera bailarina». Maya hinchó las mejillas. «Es porque papá me enseñó a girar». Ye rió. «Solo te lo mostré una vez y te mareaste». «Pero fue divertido», rió Maya. En el camino, los vecinos saludaban al pasar. «Mírenlos», dijo alguien, «padre e hija, yendo a la escuela juntos». Maya gritaba alegre: «Sí, mi papá es muy guapo». Ye sonrió tímido, con las orejas rojas, el corazón lleno. Al llegar a la puerta del kindergarten, las risas de los niños se mezclaban con los saludos de las maestras. Maya bajó de la bicicleta y se paró derecha, como si fuera a dar una actuación. «Papá, agáchate». Ye se agachó y Maya le rodeó el cuello con los brazos fuerte. «Espero que tengas un día tan feliz como el mío», dijo. Ye le besó la frente. «Gracias, princesa. Pórtate bien en clase. Te quiero mucho». Maya sostuvo su mano unos segundos más, como guardando calor. Luego corrió hacia el aula. Antes de entrar, se volvió y levantó las manos formando un corazón. «Papá, recuerda recogerme a tiempo». Ye levantó la mano en respuesta. «Lo prometo». La maestra sonrió al verlos. «Maya parece más feliz y confiada cada día. Es gracias a ustedes dos». Ye inclinó la cabeza en gratitud, con orgullo brillando en los ojos. Mientras la silueta pequeña de Maya desaparecía en el aula, Ye se quedó un momento mirándola. Su corazón se sentía ligero, pero lleno. Una emoción que nunca creyó que experimentaría. La brisa matutina traía el aroma de flores silvestres. Ye giró la bicicleta y comenzó a pedalear de regreso a la casa, donde la mujer que amaba lo esperaba. Y mientras pedaleaba, un pensamiento resonaba claro en su mente. «Tengo que trabajar más duro para llevar a Maya a la escuela así todas las mañanas». Después de años de dolor y soledad, Ye, Huyen y la pequeña Maya comienzan por fin una nueva etapa como una verdadera familia.
A través de momentos sencillos, comidas compartidas, risas con los vecinos, cuentos antes de dormir y mañanas juntos. Sus heridas del pasado empiezan a sanar. Ye se convierte en un padre protector y cariñoso. Huyen vuelve a creer en la felicidad. Y Maya, con su amor puro, es el lazo que los une. Cada día parece lleno de calma y esperanza. Sin embargo, bajo esta felicidad silenciosa, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Podrá este frágil equilibrio resistir cuando el pasado regrese? ¿Será el amor suficiente para protegerlos? Su historia apenas comienza, y lo que viene podría cambiarlo todo.